Hola, buenos días. Gracias por el tiempo que le van a invertir a esta presentación, donde queremos compartir con ustedes un concepto interesante, un concepto nuevo, que envuelve información vieja, información nueva, pero donde queremos manejar una idea diferente de cómo interpretar la infección de micoplasma. A esta presentación la vamos a titular Cadena de infección de micoplasma pneumoniae, Infection Chain en inglés. Queremos compartir con ustedes esta nueva idea, este nuevo concepto de cómo envolver algo que hemos estado platicando o discutiendo en los últimos años. Para el final del día, cuando hablamos de micoplasma pneumoniae, estamos hablando de una enfermedad vieja, una enfermedad de más de 30 años que ha estado en la industria porcina, pero sigue siendo factor de discusión, sigue siendo un tema que en todas las reuniones discutimos acerca de su entendimiento y principalmente sobre su control. Entonces queremos dedicar este tiempo, este espacio, a explicar este concepto de una nueva forma de entender la dinámica de infección de micoplasma, no solo en la fase clínica, que es lo que normalmente hacemos, la tos que escuchamos en una finalización, sino entender a micoplasma en su película completa. Queremos ver la cadena completa, la forma de entender no solo lo que observo yo clínicamente, sino lo que yo debo de ver no solo una pequeña fotografía, sino una película que es dinámica a lo largo de todo el campo de acción de micoplasma. Esto a manera de una pequeña introducción del tema de cadena de infección. Entonces, en las siguientes slides, en las siguientes diapositivas, vamos a explicar a detalle este concepto, que es una nueva propuesta, es una propuesta de cómo entender la infección de micoplasma, sobre todo entender qué es lo que tenemos que manejar en una mejor forma cuando hablamos de control, prevención de micoplasma. Debo de comentar que este tema no es nuevo con la gente que discuto sobre el tema de micoplasma. Todo viene desde aquellos días de mi doctorado. Tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Minnesota con el doctor Carlos Pilluan y de almuerzos o reuniones tan informales donde discutíamos algunos temas técnicos. Siempre hablábamos de qué ofrecer a la industria porcina en formas de entender las enfermedades, y en el caso específico de micoplasma, desde ahí venían las primeras ideas de tratar de ver la película completa y no solo una pequeña parte que es la fase clínica, que es lo que normalmente vemos con micoplasma. Entonces, nada más a manera de comentario que esto viene de años atrás, se ve cristalizado ahora en este concepto que queremos presentar en términos de entendimiento de una enfermedad para poder controlarla mejor, que es micoplasma. El primer paso para explicar con ustedes es entender cuál es la situación o cuál es el cuadro actual de micoplasma. Primero, lo que vemos al día de hoy es, seguimos viendo manifestación clínica en las unidades de finalización. Es lo que observamos como enfermedad clínica toses o enfermedad asociada a micoplasma en la fase de finalización. Eso está muy claro, y eso no es una situación que solo es importante o que atañe a Sudamérica o que atañe a México o algún segmento. No solo en la parte de Latinoamérica, también en Estados Unidos. Ese es un tema de mucha importancia en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Estamos hablando de una situación o de un cuadro actual de micoplasma a nivel mundial. Entonces, seguimos viendo una problemática clínica. El segundo punto sería la existencia de percepción de falta de eficacia en los programas de control, incluyendo la vacunación, en algunos casos vacunación, medicación. En general, existe una especie de observación de los sanitaristas a nivel mundial sobre cierta falta de eficacia de los programas de control de micoplasma. Eso está muy claro. Ahora, el siguiente punto que tenemos que entender es dónde estamos enfocando nuestra observación, dónde estamos enfocando toda nuestra intención de control de micoplasma. Eso está muy relacionado con la problemática que les acabo de observar. El punto es, la industria porcina mundial sigue hablando de enfermedad respiratoria asociada a micoplasma en la terminación
Ok, ahora tenemos que pensar por qué. Y el primer punto de reflexión es pensar si estamos enfocando mucho toda esta energía o toda esta estrategia de control de micoplasma solo al lechón. O estamos yendo un poquito más allá, tratando de entender la raíz del problema. Entonces el siguiente punto es pensar o reflexionar si estamos observando toda la cadena del proceso productivo, toda la cadena de producción, la estamos observando cuando intentamos controlar micoplasma o solo estamos enfocándonos al lechón. Estamos entendiendo la raíz del problema, estamos buscando ir a la raíz del problema cuando hablamos de enfermedad clínica de micoplasma, o solo estoy pensando en lo que voy a hacer, lo que voy a trabajar en el lechón para evitar un problema en la finalización. O estoy tratando de entender la raíz del problema, que es antes del lechón. Estoy hablando de la hembra reproductora o quizás más atrás de la hembra de reposición. Necesitamos todos estos planteamientos, tenerlos claros, por eso es importante para mí dejarlos claros en esta presentación, para poder avanzar y explicar el concepto. En la siguiente slide utilizo una gráfica donde habla sobre la correlación de la prevalencia del destete, que es la herencia de la madre al lechón, con la enfermedad clínica que vemos en finalización. Esto es tratando de conectar y tratando de no solo ver la fase clínica. Ok, yo veo un problema de enfermedad respiratoria, eso lo debo de asociar a lo que sucedió en el lechón cuando tuvo contacto con la madre, cuando en ese momento le llamamos transmisión vertical. Sí, entonces por eso estoy utilizando esta slide para darle sustento a todo lo que vamos a hablar, de no solo ver una pequeña porción del cuadro clínico de micoplasma, sino tratar de ver la película completa, que de hecho es el fundamento de este concepto de cadena de infección, de infection chain. En esta slide lo que vemos es, estoy recurriendo a información en un artículo que me tocó publicar en el 2007 con Carlos Pilluan y todo el equipo en la Universidad de Minnesota. Fue un trabajo interesante en colaboración con Scott Dee, con John Dean, para darle un toque más poblacional, estadístico, y gente que, como Scott Dee, que ve PIRS, el cuadro, la idea completa de enfermedad. La gente que estudia PIRS, hemos aprendido de ellos, de no ver solo la parte clínica, sino entender la raíz del problema. Entonces, en este estudio involucramos gente en diferentes áreas para entender esa parte y poder llegar a la conclusión de este estudio, que lo estamos viendo en esta slide. Estamos viendo en el eje de prevalencia al destete los diferentes niveles de identificación de prevalencia, y en el otro eje estamos viendo lo que es la severidad de la enfermedad medida por score pulmonar. Y en este estudio en forma clara se pudo comprobar que a mayor prevalencia al destete, mayor severidad de la enfermedad. Entonces en este punto pudimos conectar lo que sucedía en términos de transmisión vertical, en términos epidemiológicos, de la transmisión de la madre al lechón, con lo que sucedía 20-25 semanas después en animales en la finalización. Entonces, con esta información le estamos dando sustento o le estamos dando cimiento teórico a este concepto de cadena de infección. Por eso quise empezar con esta slide, que sabemos que lo que sucede en términos de transmisión vertical va a tener un efecto después en la terminación. Entonces, esta colonización de los lechones que viene de la madre tiene un efecto 20-25 semanas después cuando estamos vendiendo esos animales, o lo que vemos clínicamente en enfermedad respiratoria en la terminación. Por eso es utilizar esta slide. En la siguiente ya hablamos per se de lo que es el concepto de cadena de infección, infection chain, específicamente de esta enfermedad. Cabe mencionar que este concepto de cadena de infección es utilizable en diferentes enfermedades. De hecho, esa es la intención, manejarlo en diferentes enfermedades para manejar todas las enfermedades respiratorias, o en algún momento, ¿por qué no?, también las digestivas, dentro de un concepto de cadena de infección, para que sea más fácil entender, o sea más fácil hablar de infección y al mismo tiempo sea más fácil hablar de control. Pero en este caso, en esta presentación estamos hablando de micoplasma, micoplasmosis respiratoria. Y en esta slide lo que queremos poner en una forma fácil de entender, lo que sería una forma sencilla y rápida
de que la cadena de infección de micoplasma tiene 3 niveles. El primer nivel, estamos hablando de las lechones de reposición. Segundo nivel, estamos hablando del rebaño de las madres. Y en tercer nivel, estamos hablando de los animales en el destete o en la finalización, o lo que sería destete-venta, o desde que ese animal tiene 21 días, es destetado y es enviado al mercado. Esa sería la tercera fase. Si se fijan, en la tercera fase es donde la industria se ha enfocado en forma intensiva, en forma intensa, a entender el problema de infección de micoplasma y el problema de control. Hay 2 niveles atrás, que si no los trabajamos en forma intensiva, en forma intensa, no vamos a lograr el control de micoplasma, o al menos no lo vamos a lograr en forma eficiente, y vamos a seguir cayendo en el tema de falta de eficacia en los programas de control de micoplasma, que es algo que escuchamos en forma común en los diferentes sistemas de producción, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Este tema, esta forma de definir cadena de infección, tenemos que entender que hay conexiones. Tenemos conexiones esto es una cadena que está funcionando constantemente porque así funciona el sistema de producción. Estamos introduciendo animales de reposición constantemente que pueden ayudar a fortalecer esta cadena de infección o a debilitarla. Finalmente, con lo que hagamos, buscamos debilitar la cadena de infección para fortalecer la cadena de prevención, que es otro concepto que voy a estar hablando al final de esta presentación. La siguiente slide es darle inicio. Voy a explicar en forma detallada cada nivel de la cadena de infección de micoplasma. Entonces vamos a hablar un poco sobre el sustento teórico, lo que dice la literatura existente con respecto a las hembras de reposición dentro de la cadena de infección, y también para manejar o marcar lo que va a ser el cimiento muy claro de este concepto de cadena de infección, hablando desde su inicio, que es la hembra de reposición. En la siguiente slide utilizo un trabajo de epidemiología de micoplasma realizado no hace mucho tiempo en la Universidad de Minnesota por la doctora María Peters. Tuve oportunidad de participar en el diseño y en la realización de este estudio. Todavía era mi fase final de estudiante de doctorado en la Universidad de Minnesota. Entonces, quiero utilizar esta slide para poner claro cuál es el punto clave cuando estamos hablando de una infección de micoplasma en su punto inicial, que es la hembra de reposición. El punto importante o el punto clave dentro de las características del agente es la persistencia de este agente infeccioso. Sabemos que micoplasma, o siempre se ha manejado que micoplasma es una enfermedad crónica, es una enfermedad persistente, pero no se habían realizado estudios en forma controlada para entender qué tan persistente es. Y en este estudio claramente vimos que esta persistencia va más allá de 200 días. Entonces estamos hablando de una enfermedad que está en la lista de enfermedades persistentes, quizás una de las más persistentes. En este estudio lo que se hizo es inocular animales, tener subgrupos, llevarlos a diferentes edades hasta ver hasta qué momento. Antes de esta investigación existió una 2 años antes donde me tocó trabajar y ser el actor de esta investigación. Sin embargo, solo llegamos hasta 185 días. En ese momento encontramos una persistencia casi el total de los animales. Por eso decidió el grupo de Carlos Pilluan hacer un segundo estudio. Este estudio que les estoy presentando nos habla de animales positivos hasta 214 días. El último corte fue 254, donde ya no encontramos. Parte interesante de esta información y que valida mucho este estudio es la utilización de centinelas. No solo determinamos alta persistencia o larga persistencia de micoplasma por la identificación de PCR, ya sea nasal o bronquial, sino utilizamos centinelas a los 94, 214 días, 252 días para probar infección. Es decir, si el PCR positivo que estamos encontrando en esa hembra es capaz de infectar una hembra susceptible, comprobamos eso con la utilización de centinelas. Vemos 2 barras, la gris clara está hablando sobre los animales principales, los que fueron inoculados. La barra con un gris con rayas un poquito más oscuro, lo que está hablando son los animales centinelas. Quiere decir que a los 94 días pudimos comprobar persistencia 94 días post-infección, pero también pudimos comprobar la transmisión del agente a centinelas. 214 días igual.
Y lo interesante es que 214 días tuvimos más de la mitad de los animales originalmente infectados experimentalmente seguían siendo positivos, pero también seguían excretando micoplasma, lo cual estamos viendo en la barra gris, 214 días más fuerte, en gris con rayas más fuertes, 214 días, la mitad de los centinelas fueron infectados. Entonces pudimos demostrar no solo la persistencia de micoplasma ahí, sino que también inclusive a 214 días era capaz de transmitir micoplasma a animales susceptibles. Aquí lo interesante es que 214 días ya estábamos hablando de animales asintomáticos. Los signos habían quedado atrás, a los 70, 80 días habían desaparecido. A los 214 días estamos hablando de animales que en la mayoría de ellos ya no tenían lesiones, ya no tenían signos. Algunos de ellos ya empezaban a seronegativizar y seguimos encontrando positivos en sus bronquios, en hisopados bronquiales, pero lo más importante, eran capaces de transmitir a la gente animales susceptibles. 254 días se repitió, fue el último segmento de este estudio, ya no se encontró positividad en los animales originalmente inoculados 254 días antes, y también los centinelas ya no encontramos. Entonces hubo una correlación interesante entre ya no encontrar micoplasma en los bronquios animales y también ya no hubo transmisión. Podemos hablar que hubo un clearance de la enfermedad o una eliminación del agente a los 254 días. En las condiciones de este estudio, utilizando aislado micoplasma, como en la industria en Norteamérica, donde pudimos encontrar bajo estas condiciones que a los 254 días tenemos una eliminación del agente y ya no hay transmisión. ¿Esto por qué es importante cuando hablamos en persistencia? Yo sé que le estoy dedicando tiempo a esto, pero aquí está la raíz de muchos de los problemas. Es cuando nosotros introducimos un reemplazo, tenemos que considerar que si esa hembra viene susceptible y se va a infectar dentro de la población de reproductoras o en el sitio 1 o en la granja productora de lechones, como le quieran llamar, si introducimos una hembra que es susceptible, se va a infectar ahí, va a liberar micoplasma por más de 200 días y va a mantener este ciclo. O la otra situación es cuando recibes una hembra positiva de micoplasma, que no solo es positiva, sino que está excretando micoplasma. Si esa hembra se infectó a los 150 días y la introduciste al sistema de producción a los 160 días de edad, va a estar iniciando, quiere decir que esa hembra va a estar iniciando excreción, va a seguir excretando micoplasma por más de 200 días. Entonces, esto siempre vamos a tener la posibilidad o la probabilidad de tener animales excretando micoplasma y también la probabilidad de tener susceptibles. Entonces, toda esta situación de una característica epidemiológica hace que sea una enfermedad tan crónica y tan persistente en la excreción y también persistente en la duración de esta dinámica de infección dentro de una población de reproductoras. La siguiente presentación ya no es, la siguiente slide, no es solo hablar sobre la característica epidemiológica más importante de micoplasma, es ya el efecto. En esta slide presento un estudio presentado por el Dr. Lowe en Estados Unidos en el Lehman Conference, que fue el año pasado, donde ya hay evidencia clara de la tendencia de una industria porcina norteamericana a pensar en el control de micoplasma desde raíz. En esta excelente presentación del Dr. Lowe, habla de la relación que existe de lo que vemos clínicamente en la finalización con la raíz del problema, que es las hembras reproductoras, y todavía atrás de esto es la adaptación de esas primerizas. La situación de Norteamérica es recibir hembras negativas. Estas hembras se exponen en forma natural. La discusión ahora es cómo exponerlas. La mayoría de la principal situación acá es recibir hembras negativas. En Latinoamérica es quizás un poco diferente, recibo hembras positivas, pero ¿en qué estatus? ¿Excretando o no excretando? Aquí lo importante o lo interesante de esta publicación es que ya hay una clara asociación entre lo que sucede clínicamente, lo que estoy viendo hoy de una tos asociada a micoplasmosis en una finalización, con lo que pasó hace 6, 8, 10 meses con la introducción de reemplazos. En ese intertanto donde tenemos diferentes eventos, y estos eventos es lo que llamamos cadena de infección. Aquí lo importante es la asociación entre una buena o mala adaptación o el estatus inicial de una hembra de reposición
con la dinámica de infección que va a seguir en la hembra reproductora, el impacto que va a tener esto en la colonización del lechón y lo que vamos a ver clínicamente semanas o meses después. Lo que quise transmitir en esta diapositiva, en este slide, es ya la importancia que se le está dando a la introducción de reposición, una industria que ahora reconoce en forma clara que la raíz del problema de micoplasma, más allá de hacer un buen trabajo en el lechón, más allá de la hembra reproductora, está el estatus de esa hembra de reposición y también cómo adaptamos, cómo jugamos con ella. La siguiente slide es para poner un poquito la película completa. En el extremo izquierdo, lo que están viendo ustedes de su lado izquierdo sería esta cadena de producción, todos los estadios de la cadena de producción, que empezamos en una multiplicadora, que seguimos en una unidad que adapta a sus reemplazos, seguimos en una unidad donde producimos lechones, donde tenemos las hembras reproductoras, mandamos animales a un destete y después finalizamos esos cerdos. Todo eso es lo que llamamos cadena de producción, pero paralelamente en el lado derecho ustedes van a ver cadena de infección y más allá cadena de prevención. A lo que voy que en el top de esta cadena de infección o cadena de prevención tenemos a la primeriza, y la primeriza tiene un lugar primario en toda esta película completa de micoplasma. Ok, en la siguiente presentación, en la siguiente slide, lo que estoy manifestando aquí ya es pasar al siguiente nivel, donde vamos a hablar sobre el rebaño de reproductoras. Ese nivel 2, si se acuerdan, aquella slide donde hablábamos los 3 niveles, ya hablamos del nivel 1, ahora vamos a hablar del nivel 2 en esta cadena de infección, que es la hembra reproductora. Finalmente, lo más importante de entender aquí en este nivel es la exposición de estas hembras de reposición a la llegada, la reposición de esta lechona al llegar al sitio 1, de esta hembra de reposición, o también el estatus. Finalmente, ¿cuál es el estatus de excreción y cuál es el estatus de protección de esa hembra primeriza, ¿no? Entonces, es muy importante conocer las condiciones de llegada de esa reposición en términos epidemiológicos y también en términos de protección. Al final del día, el punto a medir cuando estamos hablando de nivel 2 o rebaño de matrices sería la inestabilidad o la estabilidad del rebaño de matrices. Así como es un concepto muy claro cuando hablamos de enfermedades como PRRS o enfermedades como influenza, utilizamos mucho el concepto de subpoblaciones o el concepto de estabilidad del rebaño reproductor. También de esta forma tendremos que hablar de este concepto en términos de micoplasma. Y es a lo que queremos promover o proponer que cuando hablemos del nivel 2 de micoplasma en el rebaño de reproductores, estamos hablando de estabilidad o inestabilidad. ¿Qué es lo que sabemos de inestabilidad del rebaño de reproductoras? En esta siguiente slide, lo que tenemos en el lado izquierdo es un estudio que habla sobre la inestabilidad que puede producirse en un rebaño de reproductoras cuando no aclimatamos bien las hembras de reposición o hay un incremento muy fuerte en la tasa de reposición y no se hizo nada extra para controlarlo. Hay documentación de dicha inestabilidad. No hay mucha información en la literatura, pero existe información que nos habla sobre este factor de riesgo que es mal adaptar mal a una primeriza y sufrir de inestabilidad de micoplasma, sufrir de subpoblaciones de micoplasma en el actor reproductor. En el lado derecho de la slide tenemos otro estudio donde habla de la consecuencia, donde podemos tener una desestabilidad, en este caso medida por serología. Tenemos la consecuencia de un mal proceso de adaptación o no darle el cuidado apropiado, tener un proceso de inestabilidad, lo cual lo vamos a ver reflejado en la colonización de los lechones y más tarde en lo que es presentación clínica. En la parte baja del lado derecho, donde tenemos la última gráfica, ahí lo que se habla es, primero yo tengo inestabilidad, hago algo en mi hembra reproductoras, hago algo en las hembras de reposición y puedo tener control en los animales de feminización. Quise utilizar esta información no más para poner de manifiesto que existe información que habla sobre la documentación de cómo generar inestabilidad de micoplasma y su efecto
de un mal manejo de la hembra de reposición y su efecto final, que sería la inestabilidad de un rebaño de reproductores. Entonces aquí estamos hablando claramente de lo que es el nivel 2. Y como el nivel 2, la estabilidad del rebaño de reproductoras depende de lo que hicimos en el nivel 1, que es la hembra de reposición. Ok, ya hablamos de una mala adaptación o un mal trabajo en la adaptación de hembra de reposición con respecto a micoplasma. Puedo desestabilizar mi rebaño de reproductoras, mi pie de cría, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Es mayor transmisión vertical, mayor transmisión de la madre al lechón, y no solo mayor prevalencia al destete, sino también variación en estos grupos. Y en esta siguiente slide lo que estoy manifestando es un estudio donde se corroboró que si medimos semana tras semana diferentes lotes en un sistema inestable de micoplasma, podemos tener variaciones en la prevalencia. Grupos con muy baja prevalencia y grupos con muy alta prevalencia. Entonces, esta inestabilidad sería esta inestabilidad medida por diferentes niveles de prevalencia en los diferentes grupos consecutivos en un mismo acto reproductor. Lo que nos puede sugerir es inestabilidad. Y repito, esta inestabilidad en el pie de cría es consecuencia de un mal manejo en la primeriza. Entonces, seguimos hablando en este punto en el nivel 2, pero con una conexión muy fuerte en nivel 1, que es la hembra de reposición. Ok, en la siguiente slide, dándole secuencia a la cadena de infección, ya hablamos del nivel 2. Ahora, ¿cómo conectamos el nivel 2 con el nivel 3? ¿Cómo conectamos con lo que sucede en las hembras reproductoras, con lo que vamos a ver clínicamente en un animal de reposición? Es lo que vamos a hablar en la siguiente parte de la presentación. Entre el nivel 2 y el nivel 3 lo que tenemos es un evento epidemiológico muy importante que une estos dos segmentos de la cadena, que es transmisión vertical. La madre va a transmitir micoplasma al lechón. La madre tiene este micoplasma por la inestabilidad del pie de cría, y esta inestabilidad en la mayoría de los casos está asociada a un mal manejo en la adaptación de esa primeriza. Una vez que este lechón se infecte, va a haber una proporción de esos animales infectados, que es lo que medimos como prevalencia al destete. ¿Esto de dónde viene? De la transmisión vertical. Este lechón hacia adelante, ¿qué es lo que va a hacer? Transmitir hacia sus compañeros vía transmisión horizontal. Esa transmisión va a ser lenta y lo vamos a ver clínicamente tarde en la reposición. Entonces, en este momento conectamos nivel 2 con nivel 3. En la siguiente presentación, en la siguiente slide, lo que estoy manifestando aquí es, regreso, utilizo la misma slide de la correlación de prevalencia del destete con severidad de la enfermedad. Y esto es importante porque este estudio fue realizado para eso, para conectar el nivel 2 con el nivel 3. Aquí es interesante mencionar una situación. Los diferentes grupos utilizados para este estudio de correlación eran animales vacunados con micoplasma, inclusive con un programa convencional de 2 dosis. Y en estos grupos era importante hacerlo así para tratar de probar esta teoría en las condiciones normales de campo, que era poblaciones vacunadas en condiciones normales de producción en Norteamérica de win to finish, y medir esto. Entonces, en este estudio se midió la prevalencia al destete como prevalencia inicial y la severidad de la enfermedad. Y como comenté cuando recién expliqué este slide al inicio de la presentación, hubo un efecto claro comprobado estadísticamente, que a mayor prevalencia, mayor severidad. Aquí lo importante es que inclusive todos estos grupos, bajo un programa de control solo en el lechón, que era inmunizarlos con un programa de vacunación, estamos viendo grupos con enfermedad, con alta severidad, con severidad de la enfermedad o con manifestación importante, y grupos sin manifestación. Y ahí todos los grupos tenían el mismo programa de prevención de micoplasma. La diferencia no era la vacuna, todos los grupos eran vacunados, y había grupos buenos con micoplasmosis, había grupos sin presentación clínica, grupos con presentación clínica, todos eran vacunados. La diferencia es que unos eran con prevalencia baja y unos eran con prevalencia alta. Esta prevalencia baja o alta, ¿de dónde viene? De las hembras reproductoras, transmisión vertical, de la estabilidad. Entonces, lo que hagamos en términos de estabilidad del acto reproductor y más atrás en términos de adaptación, tiene mucho que ver con la prevalencia al destete.
Entonces, lo que nos está tratando, o lo que nos está diciendo esta diapositiva, que más allá de lo que hagamos en el lechón, es más importante lo que vamos a hacer antes de que nazca ese lechón, en términos de estabilidad, en la reproductora y también en la adaptación de reemplazos. En otras palabras, lo que hagamos en el lechón, que es importante manejar un programa de prevención al lechón, pero lo que voy es más allá de eso, es qué voy a hacer para reducir esa transmisión vertical, para que lo que haga mi programa de prevención de vacunación hacia el lechón funcione mejor y podamos tener grupos que están en esta diapositiva en el clúster 1, donde dice C1, que es lo que queremos, grupos con baja prevalencia al destete y baja severidad de la enfermedad. Quiere decir que trabajamos en los diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ok, hablé sobre la conexión nivel 2, nivel 3. Nivel 3, que es ya una vez destetado ese lechón y hasta que se va al mercado, sigue siendo muy importante lo que hagamos. Dentro de la cadena de infección es importante lo que hicimos en nivel 1, nivel 2, reposición, hembra reproductora. Ahora sí, cuando llegamos a un lechón, cuando vamos a trabajar, todo el trabajo que hicimos atrás se va a ver en ese momento. Lo que hagamos en un lechón de 21 días va a dar un fruto mayor si hicimos el trabajo anteriormente. ¿Qué es importante considerar cuando estamos hablando del lechón o cuando tenemos un lechón en nuestras manos y vamos a diseñar un programa de control de este lechón? Tenemos que pensar que ya trabajamos, ya hicimos algo antes para trabajar esta prevalencia al destete, que hice, repito, en la estabilidad de la hembra reproductora y que hice en la adaptación de esa primeriza. Tengo que entender que una vez que desteto ese lechón adelante, va a seguir habiendo una tasa de transmisión horizontal como consecuencia de una prevalencia inicial, que es transmisión vertical. Entonces, una vez que desteto ese animal de en adelante, si ese grupo viene con un 5% de animales positivos y están excretando micoplasma, van a empezar a transmitir al resto de ese grupo, de estos lechones, vía transmisión horizontal. Esa transmisión horizontal depende del flujo animal que tenga en el destete o en la finalización. Va a ser muy importante. Entonces, lo que hagamos en pro de manejar un buen flujo, tratando de evitar o disminuir transmisión horizontal, siempre es muy importante en el nivel 3 de micoplasma. No solo lo que hagas en el lechón o lo que hagas en el nivel 2 o el nivel 1, también lo que hagas en flujo animal, manejo animal va a ser muy importante. En ese momento, lo que estás poniendo en manos de la inmunización en el lechón va a funcionar mejor. Es decir, cuando manejas un programa de inmunización en el lechón va a funcionar mejor cuando trabajaste desde raíz y también cuando sigues considerando que posterior a la vacunación van a venir desafíos y muchos de esos desafíos son corregidos con un buen flujo animal. En este punto, tú puedes hablar que el programa de control de micoplasma en el nivel 3, que va desde el destete hasta la finalización, también puede ser complementado por un programa de medicación que ayude a un programa integral en general, pero que sea en el momento cuando ya trabajé en términos de inmunidad y ya trabajé también en términos de cadena de infección, que será la parte más importante. En la siguiente slide, donde empiezo a envolver toda la información que he presentado con ustedes y darle término al concepto de cadena de infección, darle conclusión a lo que estoy trabajando con ustedes. Lo voy a manejar de esta forma, lo que es cadena de infección, infection chain, micoplasma, al revés. Voy a iniciar con el primer punto, que es lo que vemos, manifestación clínica de micoplasma asociada a enfermedad respiratoria, lo que vemos en una terminación. Finalmente, eso es consecuencia de la exposición de esos lechones en la maternidad. Y la exposición de esos lechones en la maternidad es consecuencia de la prevalencia del destete. Así, la prevalencia del destete es consecuencia de la transmisión vertical. La transmisión vertical es consecuencia de la inestabilidad de la población de reproductoras. Y esta inestabilidad de las hembras reproductoras es consecuencia de la adaptación de la hembra de reposición. Esa es la secuencia. Si se fijan, comenté o platiqué la cadena de infección al revés, empezando con lo que vemos clínicamente hasta llegar a la raíz.
La siguiente slide, lo que trato de platicar con ustedes es, en resumen, todo lo que vimos anteriormente. Y es expresado en esta gráfica, donde tenemos una cadena de producción que inicia en la fuente de la hembra de reposición, la granja multiplicadora, por ejemplo. Va pasando por el desarrollo de esa hembra de reposición, seguimos en la población de reproductoras. En ese momento nacen los lechones, se destetan los lechones, pasamos en el siguiente punto ya en la línea de win to finish, en la línea de destete a venta, y finalizamos con la venta de esos animales. Todo esto es lo que llamamos cadena de producción. Y esto es indistintamente del sistema de producción que estamos hablando en el mundo, existen todas estas fases, por eso es hablar este lenguaje universal. El siguiente punto es que sobre esta cadena de producción tenemos eventos epidemiológicos. Esos eventos es lo que llamamos cadena de infección. Podemos ver HT, que es transmisión horizontal en la fase de reemplazo, y en la fase de la hembra reproductora tenemos una conexión vertical, que de hecho lo manifestamos así en el slide, donde es la conexión entre la hembra reproductora y el lechón al destete. En ese momento tenemos transmisión vertical, y posterior a eso seguimos teniendo eventos de transmisión horizontal. Entonces tenemos la cadena de producción, tenemos una cadena de infección, y el siguiente tema sería hablar de una cadena de prevención. Si se fijan en los diferentes cortes de la cadena de producción, tenemos eventos, y estos eventos de prevención o de control o de intervención se resumen en dos cosas: cómo minimizar exposición y cómo maximizar inmunidad en diferentes niveles de la cadena de infección. En ese momento estamos trabajando la película completa. Hay que entender la película completa de la infección de Mycoplasma para poder entender cómo veo la película completa del control prevención de Mycoplasma. A esto es a lo que llamamos todo este entendimiento de toda la cadena de producción en relación al entendimiento del control de Mycoplasma. En la siguiente slide, donde hablo ya de conclusiones y hago un resumen final de lo que he estado compartiendo con ustedes. Como conclusiones que tenemos: número uno, como lo comenté en la slide anterior, es minimizar exposición. ¿Cómo logramos eso? Es manejando apropiadamente a la hembra primeriza, a la hembra de reposición, logrando una estabilidad de la hembra reproductoras, manejando un buen flujo animal, manejando un buen programa de inmunidad. El siguiente punto es cómo maximizar inmunidad. Es, cómo vamos a jugar o aprovechar la exposición natural de la gente, y después de entender esto es cómo voy a impactar modulando a través de un programa de vacunación. En otras palabras, no debo dejar toda la tarea a mi programa de inmunidad. Tengo que jugar con la disminución o cómo bajar esta exposición, cómo voy a minimizar la exposición en orden solo para tener menos desafío o menos desafiado mi programa de inmunidad. Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que esto es un tema muy importante que aplica perfectamente a Mycoplasma. Debo de aceptar que son conceptos que vienen de la película de Pearce, que es minimizar exposición, maximizar inmunidad, pero son conceptos técnicos que aplican perfectamente para Mycoplasma y para otras enfermedades. Y esto cabe perfectamente cuando estamos hablando del concepto de cadena de infección. Y lo repito, es cómo minimizar exposición y cómo maximizar inmunidad. Con esto llego al final de mi presentación, hablando de cadena de infección de Mycoplasma, hablando de infection chain of Mycoplasma. Es un concepto que queremos compartir con ustedes, es un concepto que queremos lanzar al campo para tener una oferta más clara, más comprensiva de todo lo que es el entendimiento de la enfermedad, para poder entender mejor el programa de control y prevención de la micoplasmosis respiratoria. Yo con esto termino mi presentación. Doy las gracias por el tiempo invertido en la atención que están presentando ustedes. Estoy muy agradecido y deseo lo mejor. Muchas gracias.